Ahí estamos grabando. Cuando tienen los transformadores y los motores y demás, usted tiene una celda de estática, la cual tiene equipos y cargas capacitivas, las cuales hacen que se corrija el coseno phi. Lo que busca es justamente que toda la potencia que está en el circuito se consuma sea activa, así que no sea reactiva, que no se almacene ni campo eléctrico ni campo magnético. Estamos hablando de, circuitos de grandes potencias, ¿no? Pero en sí es la misma función. Y lo que busca es ese desplazamiento que ustedes tienen, si ustedes se fijan acá en el gráfico en el que están las tres tensiones, la tensión de la corriente y la tensión de los capacitores y el inductor, tienen un ángulo en la parte superior que es el coseno phi. Si ustedes hacen el ángulo de esto, tienen el coseno phi, y lo que uno busca más o menos es que la potencia sea el coseno S sea 0.8. ¿Por qué? Porque con ese valor del coseno uno tiene casi la transferencia máxima de energía, ¿sí? Habíamos visto que cuando uno tenía la transferencia máxima de energía, que es cuando entraba en resonancia, ¿sí? En ese caso entran en resonancia los dos, tanto la inductancia como la capacitancia, y se anulan acá en la impedancia, ¿sí? Nosotros tenemos la corriente máxima y aprovechamos la potencia lo mejor posible. La potencia que nos puede entregar un transformador la utilizamos en su máximo. Entonces ese es el concepto importante de esto. Después habíamos visto lo que era una capacitancia y una inductancia, y habíamos visto lo que son las XL y XC, que están referidas a las impedancias relacionadas al capacitor y al inductor, y cómo eran afectadas por la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto, por ejemplo, acá una función de transferencia en la cual veíamos que teníamos una señal periódica, sinusoidal en este caso, que tenía diferentes frecuencias a lo largo del tiempo, y que a medida que nosotros íbamos aumentando la frecuencia, como el circuito es un RC, y el capacitor funciona en forma inversamente proporcional, la impedancia funciona en forma inversamente proporcional, al ir aumentando la frecuencia, ¿sí? Que está acá, lo que yo iba teniendo era que XC se iba haciendo cada vez más chico. Entonces toda la corriente se iba disminuyendo. Habíamos visto un circuito en el cual veíamos cómo se modificaban los valores. Y para continuar, lo que tenemos ahora es la relación de lo que son, vamos a pasar a otro concepto, que es la de convertir una señal a un tipo de señal adecuado, ¿sí? Básicamente estos son divisores resistivos que lo que me hacen lo que me logran hacer es bajar la tensión que yo tengo en el circuito, en una etapa específica. Esto que ven acá es lo que se conoce como un divisor resistivo. Tenemos la tensión de entrada, que es de continua, y dos resistencias que están conectadas en series, y yo tomo la tensión en la rama de la segunda resistencia. Esta es la ecuación que tiene relacionada este circuito, que básicamente es la suma de la función de transferencia del circuito, ¿sí? Tengo la salida, la entrada y cómo se relaciona con respecto a las resistencias. Esto que parece así chino hablando, ¿sí? Si nosotros, yo voy a abrir acá un circuito para que lo vean, y va a ser mucho más fácil, con números redondos. Ustedes lo pueden utilizar en cualquier circuito. Si en algún momento necesitan sacar tensión de una fuente y dicen, che, pero necesito una fuente de 5 volt y tengo una fuente de 10, bueno, no importa, utilizan un juego de resistencia, van a una casa de electrónica, se compran dos resistencias que aguanten la potencia que tienen que aguantar, las conectan en serie, sacan dos cables y ustedes les aseguro que tienen la tensión que necesitan. Por ejemplo, para hacerlo fácil, supónganse que tiene una tensión de 10 volt a la entrada. Si yo pongo en las dos resistencias el mismo valor, lo que va a pasar es que la tensión que circula, la corriente que circula a través de este circuito va a hacer que la tensión sobre las resistencias caiga en la misma, el potencial caiga exactamente igual, ¿sí? Tengo 10 volt, acá caen 5 volt y acá caen 5 volt. En total 10 volt. Lo que te tienen que entender es que todo circuito electrónico o eléctrico
Las, las tensiones tienen que llegar a cero. Siempre en las mallas, lo que se llama las mallas, que es el recorrido que hace una corriente a través de un circuito, la tensión siempre es cero. O sea, yo tengo un valor máximo, el que está en la batería o en la fuente, y después todos los componentes que están a lo largo de mi circuito hacen que este potencial disminuya hasta cero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la tensión de 10 volts, como dijimos bien, y pongo dos resistencias que son iguales, voy a tener la misma caída de potencial, pero no depende del número que tengo yo en este lugar, ¿sí? Depende directamente de esa relación. Si yo pongo acá que es un K y acá pongo un K, va a pasar exactamente lo mismo. Sobre las dos resistencias va a caer 5 volts. ¿Cuál es la cuestión? A medida que yo, en este ejemplo, por ejemplo, yo voy bajando las resistencias, va a empezar a circular cada vez más corriente. Va a llegar a un punto que empieza a circular tanta corriente que los equipos que están en el lugar este, ¿sí? En este caso resistencias, no van a poder disipar más potencia, o sea, se van a calentar, van a empezar a calentarse, no van a poder disipar el calor que están acumulando y ya va a llegar un momento que van a reventar. ¿Sí? Fíjense, si yo por algún motivo empiezo a bajar, en algún momento una de estas dos resistencias va a reventar. Vamos a hacer que... Acá lo que estoy teniendo yo acá es una... Fíjense que acá tienen una línea roja que va aumentando. Este simulador se lo voy a subir hoy, así ya lo tienen. No, perdón, ya está en el blog, en la parte de documentos. Si se fijan, yo tengo acá 10 volts y 9.99 mA. A medida que sigo bajando el valor de las resistencias, ¿sí? Lo que voy a tener es que va a empezar a aumentar 10 mA. Fíjense, la relación es, acá caen 500 microvolt y acá cae 10 volts. Bien, fíjense, estos valores que se ven acá es porque el simulador no es exacto. Trata de representar la realidad de la mejor manera posible. Si yo sigo bajando la corriente, el valor de la resistencia, en algún momento revienta. Las resistencias son dispositivos pasivos, se llaman. Lo que se utilizan es para limitar el flujo de corriente a través de un circuito y son necesarios, ¿sí? No pueden conectar cualquier cosa en un circuito y no poner una resistencia, porque lo que va a pasar es esto, se va a quemar. Pero volviendo a lo que es el divisor resistivo, yo lo que tengo es esa relación, la cual me permite que tener diferentes valores de tensión a la salida, dependiendo de la relación de resistencias. Esto es muy importante porque es la base de lo que es el puente de Wheatstone, que nos va a servir para poder medir los valores resistivos de los que son las galas tensiométricas y los que son los termómetros tipo los RTD, las termocuplas y los termopares. Básicamente, ustedes tienen cualquiera de esos circuitos y atrás tiene que venir un puente de Wheatstone para poder medirlo. Hoy por hoy, lo habrán visto, tienen, por ejemplo, las vainas que se enchufan a lo que sea reductor, al motor, a un Mitchell de un motor sincrónico con aceite para medir la temperatura. Adentro de eso tiene un transmisor que hace justamente lo que hace un puente de Wheatstone. Y el puente de Wheatstone está conformado por dos de estos divisores resistivos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, acá, fíjense, pongo acá 2, lo que va a pasar es que las tensiones van a caer en forma proporcional. Si yo tengo acá que es este valor, el valor de la resistencia acá es 3, y tengo que uno es 2, y acá uno es 1, un kilo ohm, acá va a caer un tercio de la tensión, que es 3.33, y acá va a caer 2 tercios, que es 6.67. En realidad 2 tercios es 6.66, pero para redondear 10 volts, lo que hace el simulador es poner 6.67. Si yo sigo aumentando, ¿sí?, la relación y pongo acá 3, bueno, acá va a tener 4, acá va a caer un cuarto y acá va a caer 3 cuartos. ¿Bien? ¿Se entiende ese concepto? Funciona con cualquier tensión, también funciona con corrientes alternas, porque la gracia de las resistencias es que son circuitos que son elementos que son pasivos y no dependen de la frecuencia a la que está la señal de entrada, ni ningún otro aspecto que no sea el valor máximo que tiene. Ya sea, habíamos visto en su momento el valor eficaz, el valor RMS, cuando vimos transformadores, pero en sí funciona, es sencillo el circuito. ¿Para qué se utiliza ese circuito? La primera aplicación,
que seguramente si en algún momento tienen que trabajar con una galga extensiométrica, lo van a, lo van a, lo van a sufrir. Se utiliza en un divisor resistivo, estas son dos galgas tensiométricas, las que estuvimos viendo en la clase pasada de sensores, las cuales se puede utilizar un divisor resistivo para poder medir el valor exacto que tiene una de las galgas. ¿Qué es lo que pasa? Estos sistemas, estos circuitos que estamos viendo ahora, sirven para corregir, todos los circuitos que vamos a ver ahora sirven para corregir algo específico de nuestra señal de entrada para tener algo más limpio a la señal de salida, para que pueda llegar al PLC y no tener ningún problema en la medición, ningún valor raro que nos modifique cualquier cosa. Si recuerdan ustedes, teníamos acá la relación, que es R sobre R1 más R2, que acá se ve reflejada en este punto. Nosotros habíamos visto que una galga extensiométrica, tenía la... Se me fue para cualquier lado esto. Teníamos una galga extensiométrica que tenía el valor que el delta R era igual a el valor G por el valor R propio de la galga con el que venía de fábrica, un valor resistivo específico, y un valor E que estaba dando por la deformación, que era el delta L sobre L, que era lo que yo deformaba la gala con respecto al tamaño original. Y el delta R era la variación que tenía en la resistencia. ¿Qué pasa? Este valor que está acá, el delta R, es muy volátil con respecto a la temperatura. Se ve muy afectado por la temperatura. Entonces, si ustedes ponen una galga en un lugar que empieza a elevarse la temperatura porque tiene algún proceso, por ejemplo, sea una caldera o tienen una... Esto se ve mucho en lo que son las fábricas, Sucamor, las que son las papeleras, en la cual el proceso tiene cierta temperatura, entonces cuando quieren medir los carreteles o demás, se empieza a afectar la medición por la diferencia de temperatura. Entonces lo que se hace es poner un divisor resistivo, o en la forma más sencilla, que lo que hace es tener dos galgas extensiométricas, ¿sí? Una que se llama dummy y otra que se llama active. Básicamente es una galga tonta y una galga activa. ¿Qué hacen esta relación? Yo puedo medir la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada con la que alimento, y no se va a ver afectado debido a lo siguiente, como la relación, si yo tuviese solamente, o sea, como el delta R en las galgas va a ser el mismo, porque yo supongo que tengo dos galgas exactamente iguales, la variación de temperatura va a ser la misma. Entonces, la relación que yo tenía, que era de R2, R1 más R2, que la del divisor resistivo, se va a mantener igual que si no hubiese temperatura, que no hubiese esa modificación. Básicamente lo que hago yo es, tengo esta resistencia ahí puesta, no hace absolutamente nada, y yo aplico la fuerza sobre esta carga extensiométrica que está en el proceso. Y de esa manera yo compenso de forma sencilla lo que es la variación por temperatura. ¿Bien? Hay un montón de otros tipos de circuitos, este es el más sencillo, pero por ejemplo también se puede utilizar lo que son los puentes de Wheatstone. Esto que está acá, sí, es un puente de Wheatstone. Lo deben haber conocido, muchos lo deben haber escuchado nombrar. Básicamente un puente de Wheatstone son dos divisores resistivos en paralelo. Fíjense, tenemos en este punto que está acá, tenemos un divisor resistivo en el cual acá tendríamos Vout, que es BC, que es el mismo que esto. ¿Sí? Fíjense, no cambia nada. Y del otro lado tenemos el mismo divisor resistivo, pero enfrentado. Y lo que yo mido en este punto es la diferencia de tensiones que me aparecen a la salida. Bien, yo por las relaciones de estas resistencias, esta que sería BAUC va a tener un valor, y esta que es BAUD va a tener un cierto valor. Y la diferencia va a ser BAUD,
o sea, mi valor de salida, lo que yo quiero medir entre estos dos bornes, va a ser exactamente igual a Vout C menos Vout D. ¿Sí? Si las resistencias que están en el puente son exactamente iguales, lo que yo voy a tener a la salida es que mi tensión va a ser igual a 0. Por esta relación, lo que voy a cumplir es esta relación, que R2 por R4 es igual a R3 por R1. Esto que está acá es la ecuación del puente de Winston. ¿Sí? En los apuntes que yo les pasé está muy bien explicado cómo se llega al valor este. Esto acá nada más estamos viendo como la explicación de. Entonces, si ustedes se fijan, y vamos a borrar esto, así nos queda limpio por cualquier cosa. Si nosotros nos fijamos y vemos cómo funciona el circuito, tenemos el puente Winston. Como no puedo, el simulador no me permite hacer rombos, tengo que dibujarlos de la siguiente manera. Fíjense, tengo los dos divisores resistivos, uno del lado y el otro del otro. Yo tengo una tensión de 10 volts a la entrada. Si las resistencias son iguales, ¿sí? Si la relación R1 por R3 es igual a R2 por R4 se mantiene, ¿sí? Tenemos R1 por R3 y R2 por R4. Se mantienen. Lo que se dice es que el puente está balanceado. O sea, yo a mi salida no voy a medir ninguna tensión, no va a haber corriente, no va a haber nada. Si por algún motivo, razón o circunstancia una de esas resistencias cambia, ¿sí? Yo voy a empezar a tener una corriente que va a tener un cierto sentido, va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, como el valor de las resistencias en este lugar es mucho más grande, ¿sí? La resistencia en este punto es mucho más grande, lo que va a tener es una desviación de la resistencia hacia esta, mayor variación de la resistencia hacia este lugar. Para que se entienda. Yo no es que no tengo resistencia circulando. Acá y acá, en estas ramas, si se fijan, hay una corriente circulando de 833 microamperes. Lo mismo en este lugar. Pero en cuanto yo bajo una de las resistencias, cualquiera sea de la que está acá, cambio su valor, la resistencia, el circuito, la corriente va a ver que va a haber menos resistencia en una de las ramas. Entonces va a querer ir por el lugar donde tiene menos resistencia. Entonces lo que va a ocurrir es que yo, el equipo que tenga acá, ya sea un voltímetro o un galvanómetro, va a ver que hay corriente y va a empezar a medir. Me está avisando que nos quedan 10 minutos. Entonces, voy a ver que hay una variación en una de las resistencias. ¿Por qué? ¿Qué me interesa tener esa variación en la resistencia? Porque de esa manera, si yo veo que hay un valor de resistivo variando, por ejemplo, R3, esto varía, yo lo que voy a tener es que a la salida voy a tener una tensión de entrada y una tensión de salida diferente a medida que R3 vaya variando. ¿Qué dispositivo conocen ustedes que varía su resistencia con respecto a algo que le está pasando? Lo vimos recién. Una larga estenciométrica, una RTD o cualquier tipo de sensor que sea resistivo. Y justamente la única forma de poder medir un sensor que varía su resistencia es con un puente de Winston. Entonces, cuando ustedes compren un sensor que sea, ya sea una termocupla o cualquiera de esos, necesariamente van a tener que comprar este transmisor, ¿sí? Que ya viene todo integrado, tiene el puente de Winston, o hoy por hoy se tiene la facilidad que los PLC ya vienen con módulos específicos para los cuales uno puede conectar los equipos. La clase que viene yo se los voy a estar mostrando, algunos de Siemens y de Schneider, para que tengan una idea de cómo buscarlos, de cómo encontrarlos. Van a ver que es muy sencillo. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Continuamos. Sí, sí. Continuemos entonces. Bien. Estos son unos ejemplos de cómo poder conectar, lo que le estaba diciendo recién, de cómo conectar galgas tensiométricas para poder medirlas. Fíjense, de las galgas estos podrían ser una RTD, otro tipo de sensor, que también es válido poder utilizarlo. Lo único que yo necesito es que ese sensor, como dije antes, varíe su resistencia. Por lo general lo que se busca es que los valores de las resistencias, ¿sí? Acuérdense que
esta galga extensiométrica tiene un valor resistivo asociado, que es R. Se busca que la resistencia de la galga sea exactamente igual para cada una de las galgas que están adentro del puente. Y ahí es donde viene el curro de las empresas, ¿sí? Porque para cada tipo de sensor ellos venden exactamente un transmisor calibrado para su sensor específico. Bien. Y lo que se tiene en este tipo de configuraciones, yo lo que voy haciendo es, cuando aparece una fuerza sobre la galga, la resistencia, que sería en este caso, la galga va a ser RG, que sería en nuestro puente anterior R3, va a ir variando y lo que yo voy a tener es una variación de corriente, ¿sí? De un lado al otro. En realidad, en este caso para un solo sentido, porque va a aumentar siempre, esta resistencia va a empezar a aumentar. Lo que voy a ver es que como esta tensión, esto está mal, ahora que lo pienso, como yo voy a empezar a aumentar el valor resistivo en este lugar, ¿sí? En esta rama, lo que va a ocurrir es que la corriente que tengo en el puente va a ir aumentando, va a ir yendo para este lado, ¿sí? Va a ir desviándose por este lugar. ¿Por qué? Porque la resistencia aumenta y la corriente no le gusta eso, entonces va a empezar a aumentar y voy a tener un valor en esa dirección. Esto que tienen acá es la ecuación que sale con respecto, en la punta está definida, que fíjense que directamente relaciona lo que es el factor de la galga, que por ejemplo si la galga es de aluminio, que son las más comunes, el factor es 2, la deformación, o sea, es directamente proporcional a la deformación, y dividido por un factor de 4. ¿Cuál es el problema? En estos casos, al ser el factor de valor 4, lo que se ve es que la señal a la salida, mi Vout, va a disminuir mucho, y por ahí si es muy baja la magnitud, el del valor que tengo, va a ser difícil, o sea, el de la tensión, el valor de que tengo de la tensión, va a ser medio difícil de leerlo. Cuando vamos a ver luego lo que son conversores analógicos digitales, cómo eso afecta. Por otro lado, si yo tengo ese mismo puente de Wheatstone, pero agarro y pongo dos cargas extensiométricas, lo que voy a estar haciendo es lo que vimos recién con el divisor resistivo. ¿Cuál es la cuestión? Voy a tener mejor sensibilidad con un puente de Wheatstone que con un divisor resistivo. Pero va a ser exactamente lo mismo. Esta va a ser, la que está en la parte superior, va a ser mi dummy gauge, o la galga tonta, y esta va a ser la activa. Y como se fijarán, acá lo que voy a tener es un factor menor, ¿sí? Por la cuestión de la resolución del circuito da como resultado que el denominador en vez de ser 4 pasa a ser 2, y es proporcional también de vuelta al factor de la galga, que tiene que ver con el material que está armado, y la deformación que tiene el material. Aumenta mucho aumenta mucho la sensibilidad y compensa el cambio de temperatura a este tipo de configuración. Y por último, ¿sí? Si uno es rico y tiene lugar para poner 4 galgas tensiométricas, porque esto sale caro, esta configuración es carísima, uno puede tener lo mejor de lo mejor y mejorar en forma directa la sensibilidad que tiene y medir exactamente el peso que yo puedo tener sin ser afectado por la temperatura del proceso ni nada. Justamente porque tengo compensado todos con 4 galgas que están afectadas por la misma temperatura y a una la afecta una fuerza, y puedo poner, por ejemplo, que esta esté, supónganse que tienen una barra a la cual quieren saber cuánta presión se le está aplicando. Yo pondría, tengo la barra, la pared, tengo una pared acá, tengo la barra, pondría esta galga en la parte de abajo y esta galga en la parte de arriba de la barra, de un perfil T, por ejemplo, y podría medir cuánto es la deformación, y con estas dos que están en este lugar, compensar la temperatura que tiene el proceso, por ejemplo. De esa manera podría medir, por ejemplo, cuánto pesa en una fábrica de alimento para perro, que siempre tiene una temperatura alta, cuánto es lo que está pesando una tolva que está sobre una viga. Básicamente las mediciones, no les quiero mentir, pero son las tolvas gigantes encima de un conjunto de vigas tipo T, las cuales mantienen una deformación que por el peso y miden una balanza, es una balanza. Así que eso es a lo que corresponde con el puente de Wheatstone con respecto a las galgas. La más común, la más utilizada es esta,
Si el proceso, ustedes saben que no hay temperatura en el proceso, pueden utilizar tener esa consideración, que puede ser que midan otro valor. Pero nada más, siempre la implementación depende siempre de la cantidad de plata que uno tenga y del tiempo que quiera perder haciéndola. ¿Qué más con respecto a esto? Nos quedan 2 minutitos, vamos a volver un segundo al circuito de la parte de atrás. Así ven en acción lo que les estaba diciendo, que está abierto acá. Si yo, por ejemplo, la galga, que es R3, yo empiezo a aumentar la tensión, la fuerza que le estoy aplicando, empieza a aumentar su valor resistivo. Fíjense que empieza estos tendrían que ser, vamos a hacer que sean todas iguales, así no tenemos problemas. Esto es 3, esto es 3, como decía la filmina, y acá si yo empiezo a aumentar el valor, van a observar que empieza a circular corriente hacia la otra rama, hacia la rama de la izquierda. El símbolo menos que tengo acá es sencillamente porque puse mal el amperímetro y debería haberlo conectado con el punto homólogo hacia la derecha. ¿Sí? Recuerden ustedes, si ustedes miden un amperímetro y lo miden al revés, lo que van a poner al revés el amperímetro, van a tener una deflexión hacia el otro lado. Con los circuitos, con los amperímetros electrónicos o multímetros hoy por hoy no pasa absolutamente nada. Si ustedes llegan a conectar un galvanómetro de aguja viejo al revés, podían hacerlo pelota. En estos casos no pasa absolutamente nada. Así que bueno, queda menos de un minuto, frenamos un cachito acá y así frenamos la grabación y continuamos con lo que sigue. Que es las señales, es lo mismo, pero cuando tengo una tensión de alterna y tengo capacitancias, por ejemplo, lo que son los circuitos que vimos, por ejemplo, capacitivos, que tengo en mí una capacitancia, ya sea, por ejemplo, en un medidor de presión, que puede variar, en vez de cambiar su resistencia, puede variar una capacitancia, hay que utilizar uno de estos puentes de corriente alterna. Ya tiene que estar terminando. A ver, frenamos. Bueno, a ver si me va a echar o no esto.